El jefe militar de Wagner acusa a los altos oficiales rusos de traición y las acusaciones toman un tinte de funeral. Nos adentraremos en esta investigación porque hay varios indicios muy serios de que habrá varios fallecidos en esta contienda. Y quiero que pongan mucha atención a esta investigación porque en ella desnudamos las razones del por qué están enfrentados el jefe de Wagner y la alta cúpula militar rusa. Y cuando conozcas las razones, estoy seguro que te vas a quedar sorprendido. Porque también está involucrado el déspota ruso. ¿Por qué lo aseguramos? La respuesta la tendremos en los párrafos siguientes de este mismo informe. Lo que sí te puedo adelantar es que se está entretejiendo acuerdos e intrigas dentro del Kremlin que buscan debilitar al déspota Vladimir Putin. Todo esto y mucho más te lo presento en lo sucesivo de este informe, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a ver este análisis hasta el final, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos donantes y suscriptores, y muchas gracias por el apoyo a nuestra labor de investigación. Nuestro especial agradecimiento a Carlos Luis y a Eladia Aguilera por sus donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor periodística. A Carlos Luis y a Eladia les enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. No olviden leer mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia en la nota-latina.com. En esta edición, Petro y Claudia López negocian metro subterráneo por todo lo alto. El enlace, como siempre, se los dejo en la descripción de cada video. Bien, lo más insólito del caso de este enfrentamiento es que, según el testimonio de los propios mercenarios detenidos por las fuerzas ucranianas, ya se han presentado enfrentamientos a bala entre wagnerianos y las tropas regulares rusas. ¿Pero por qué se está dando este fenómeno? Vamos a analizarlo en lo sucesivo de este informe. Tanto Wagner como el ejército ruso luchan aparentemente por una misma causa en la guerra de Ucrania. Bueno, al menos eso es lo que parece. Sin embargo, eso no es del todo cierto. Porque mientras las tropas del Kremlin luchan por un aparente nacionalismo y porque así se los dicta la constitución del país, los mercenarios de Wagner luchan por una paga. Entonces, tenemos dos fuerzas armadas entrelazadas en la misma lucha y en el mismo territorio peleando por diferentes intereses. Pero ¿sabes cuál es el grave problema? Ambos grupos tienen un tratamiento distinto, pero Vladimir Putin les exige a ambos grupos los mismos resultados. Y como hemos sido testigos, los resultados de las tropas del Kremlin son desastrosos. No obstante, es a los altos mandos militares a quienes la opinión pública culpa y señala con el dedo por sus malos resultados. Vladimir Putin maneja a sus anchas un presupuesto del Estado de muchos miles de millones de dólares que sale de los ingresos de las ventas de hidrocarburos para pagar los servicios de su brazo paramilitar, y sobre este presupuesto no entrega cuentas, de acuerdo con informes del oligarca informante. Mientras tanto, el Ministerio de la Defensa tiene unos presupuestos asignados por la Duma Estatal, de donde tiene que pagar los gastos de las Fuerzas Armadas normales, y ahora tiene que pagar los gastos de la guerra de Ucrania, además de que tiene que proveerle las municiones, el armamento y todo lo que necesita los mercenarios de Wagner. Aquí en este enfrentamiento hay un solo culpable, que más adelante vamos a ver de quién se trata. Esta confrontación se sale de todo parámetro, porque mientras el grupo, el de las fuerzas militares, es legal, el otro, el de Wagner, no lo es. Wagner es un grupo de mercenarios en donde no cabe la compasión, y así lo ha demostrado ejecutando a los que ellos llaman traidores, exmercenarios, por no estar de acuerdo con su modus operandi. El Ministerio de la Defensa ruso llegó a decir que Wagner
era el hijo consentido del déspota ruso. ¿Y sabes qué? Los altos mandos militares, en especial el general Valery Gerasimov, tiene toda la razón. Ese trato diferencial ha hecho que los militares, es decir, los soldados y los oficiales, se vayan en contra de Wagner y de su máximo director, Vladimir Putin. Sí, así como lo oyes. Vladimir Putin es el creador del grupo que le reporta millonarias ganancias, además porque a Wagner lo sostiene el Estado ruso con dineros del pueblo ruso. ¿Qué está pasando entonces con los soldados regulares? Que no tienen lo necesario para ir a una guerra. Además, en el caso de las municiones, el jefe del Estado Mayor de las fuerzas militares rusas, Valery Gerasimov, y ahora máximo comandante de la operación militar especial en Ucrania, prefiere entregárselas a sus soldados que a los mercenarios. Es por esta razón que Prigozhin está furioso y los acusa de traición, al tiempo que inunda las redes sociales con fotografías de cientos de mercenarios muertos, apilados, diciendo que además se debe a la falta de municiones. Entonces la pelea está casada y en cualquier momento podría producirse una noticia, por ejemplo, que Prigozhin recibió una bala en la cabeza. Y en medio de todo esto, lo que está pasando sí que beneficia a las tropas ucranianas, porque este caos demuestra que la asfixia financiera por la que está pasando el régimen de Putin está dando sus resultados. Al mismo tiempo se está demostrando que los informes que hemos obtenido desde Varsovia de lo que está pasando en Bakhmut son reales. La cifra de fallecidos es enorme por parte del ejército ruso y de Wagner, y las fotografías de esos fallecidos lo demuestran. Entonces, aquí la pregunta es: ¿dónde está el líder de la Federación Rusa que no sale a poner orden? Porque estoy seguro de que esto no va a terminar bien. Wagnerianos y soldados están cayendo por montones y Putin quiere seguir adelante con esta guerra. Ahora, lo cierto es que Prigozhin no puede acusar a su jefe, a Putin, como el verdadero culpable, sino que acusa a Gerasimov por la muerte de sus mercenarios. Y pregunta quién es el culpable de que sus muchachos mueran en Ucrania. Directamente está acusando a los dos altos cargos militares de Rusia, Shoigu y Gerasimov, al tiempo de asegurar de que quieren destruir al grupo Wagner. Esto ya lo habíamos dicho en programas anteriores, porque sabíamos que estos generales iban a explotar por las declaraciones de victoria de Prigozhin en Soledar, en la provincia de Donetsk. Indignado y enfurecido, el jefe militar de Wagner publicó fotografías de pilas y pilas de fallecidos en varios lugares de reunión de cadáveres. Mira esto. Prigozhin sostiene que desde las élites del Kremlin están tratando de destruir a Wagner y que el grupo de mercenarios está mendigando financiación. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Hay alguna razón en especial para sostenerlo? Te aseguro que sí la hay. El jefe de Wagner publicó un mensaje de voz en el que decía que Shoigu y Gerasimov habían dado órdenes de no entregarle municiones al grupo, de negarles el transporte aéreo y además de negarles las palas para acabar sus trincheras. Y si esto no es un ataque directo contra Vladimir Putin, entonces que alguien me diga qué significa esto. El paladín del horror de Putin está pidiendo a los comandantes de las unidades rusas, es decir, a los comandantes de los batallones apostados en Ucrania, que lo ayuden con municiones. Además, aseguró que no van a salir vivos de Bakhmut. Va a morir el doble de mercenarios de los que ya han muerto, añadió Prigozhin. ¿Será entonces que Gerasimov está dejando a Wagner sin municiones a propósito? ¿Y por qué ahora el paladín de Putin dice que mendiga por financiación? Te puedo asegurar que hay nuevas reglas dentro del Kremlin. Prigozhin remató diciendo: cuando ya no hayan más wagnerianos, Shoigu y Gerasimov tendrán que tomar cada uno sus armas e ir a combatir. Veremos a ver qué pasa.
Y francamente, a mí sí me gustaría ver a estos generales en acción, en el frente de batalla. Déjanos por favor saber tus opiniones al respecto. Y mucho ojo con esto. El oligarca informante dijo ayer que era posible que el jefe militar de Wagner, es decir, Prigozhin, fuera asesinado. Ahora, cabe la otra posibilidad de que no solamente Ucrania está sufriendo por la escasez de municiones, sino también los rusos. Razón por la cual el Ministerio de la Defensa está racionando las municiones. Y a Wagner le tocó la peor parte. Y eso es entendible, pero negarles el transporte y las palas para cavar trincheras tiene otra connotación. Para hacer conocer su ira, el jefe de Wagner está acudiendo a los blogueros pro-Kremlin, quienes están retransmitiendo todas sus quejas. Y es por esto que casi todos los ciudadanos rusos saben sobre el enfrentamiento entre ambas partes. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Dónde está el líder de la Federación Rusa que no sale a poner orden? Resulta que una fuente cercana al Kremlin le dijo a uno de los agentes de inteligencia ucranianos que en la reestructuración del mando militar, de la que solo se conoció el nombramiento de Gerasimov como nuevo comandante supremo de la operación militar especial, también le habían quitado a Vladimir Putin el acceso a los millonarios recursos que estaba gastando sin control en el mantenimiento del grupo Wagner. Entonces, como consecuencia de ello, todos los presupuestos para la guerra serán manejados por el Ministerio de la Defensa y obviamente de allí saldrán los dineros para el grupo Wagner, que ahora serán controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que Putin perdió el acceso a esos recursos, y si esto es así, el déspota ruso estaría perdiendo el control sobre los presupuestos de guerra y que alguien más los está manejando en estos momentos. No hay que olvidar que Gerasimov se había apartado de Putin y que regresó al tinglado gracias a la presión de las élites del Kremlin, que exigieron nombrarlo como comandante en jefe en Ucrania, a pesar de que Putin se había opuesto. A Putin le quitaron el control de los recursos que gastaba en su grupo Wagner. Y si Prigozhin no se pliega a las órdenes de Gerasimov, la va a tener muy dura, mucho más dura, para seguir adelante en esta guerra. Y no nos extrañemos cuando se anuncie que Wagner no va más en Ucrania. Incluso en un programa anterior ya lo habíamos dicho, y es que Putin se estaba viendo obligado a sacar a Wagner de Ucrania. Entonces ahí está la razón principal. Putin ya no puede disponer libremente de los presupuestos de guerra para seguir financiando a Wagner, porque alguien más los está controlando. Ahora, ¿no te parece que todo esto que está pasando contrasta con lo dicho por Putin en su último discurso, en el que aseguró que todos estaban unidos en el propósito de seguir con los planes que había trazado desde el principio? Entonces eso no es cierto, porque hay una clara fisura entre Vladimir Putin y el general Gerasimov, que es respaldado por las élites del Kremlin. Los mensajes de Prigozhin publicados por los blogueros han tenido tanta acogida que cuando Putin se presentó en el estadio Luzhniki de la capital moscovita, en una puesta en escena que dejó impresionados a muchos, incluso en Occidente, quienes están a favor de Wagner, inundaron el chat de las cadenas televisivas controladas por el Kremlin, porque se trataba de una transmisión en vivo, con mensajes pidiendo que se dieran más municiones a Wagner. Varios blogueros organizaron una encuesta online en la que preguntaban a los internautas rusos sobre su preferencia acerca de quién debería ganar la guerra en Ucrania, y los candidatos eran la dupla Shoigu-Gerasimov versus Yevgeny Prigozhin. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? De un total de 15.000 participantes, el 96% votaron a favor del jefe de Wagner. Y esto lo dice todo. Los rusos ya no confían en los altos mandos militares y muchos han pedido su renuncia. Aquí hago un paréntesis para contarte que la aparición de Putin en el estadio Luzhniki fue una puesta en escena de la propaganda rusa
organizada por los medios de comunicación controlados por el propio Vladimir Putin. En las calles de Moscú se han realizado varias encuestas anónimas callejeras que demuestran que la popularidad de Putin ha caído hasta el 25%. El déspota ruso necesita levantar su imagen y por eso se vio un estadio lleno, en el que las cámaras no perdieron la oportunidad de mostrar rostros de personas felices cuando Putin hizo su aparición en escena. Se trataba de mostrar al mundo que el déspota tiene todavía el apoyo del pueblo ruso, del público ruso, cuando eso no es verdad. Coloca mucha atención a lo que sigue. Un alto oficial llamado Igor Vesler, quien comandó una de las brigadas que participó en la toma de Crimea en 2014, pidió que Shoigu y Gerasimov fueran dados de baja, es decir, que fueran asesinados. La petición del alto oficial quedó grabada por los servicios de inteligencia ucranianos en una interceptación de una llamada telefónica reciente entre Vesler y otro oficial de la Agencia de Seguridad Nacional rusa, FSB. Vesler agregó que mientras estos tipos estuvieran al mando, seguir en la lucha era una tontería. Habrás notado entonces en esta conversación que ninguno culpa directamente a Vladimir Putin y que toda el agua sucia recae sobre estos dos generales. El oligarca informante dijo que Shoigu y Gerasimov estaban del mismo lado en esta contienda de culpabilidades con Vladimir Putin, pero que quien más se había enfrentado con el líder ruso era precisamente Gerasimov, mientras que Shoigu se había hecho a un lado. Vesler no es el único que se ha referido a dar de baja a los dos oficiales. El canal de Telegram llamado Grey Sun, que ahora está apoyando a Wagner, publicó lo que parece ser un mensaje de varios oficiales de alto rango en servicio activo, que dijeron que si Shoigu y Gerasimov no tenían el valor de meterse un tiro en la cabeza, entonces por el honor propio y el de las fuerzas militares rusas debían de renunciar y colgar sus uniformes. Y pensar que en todo esto el único culpable es el déspota Vladimir Putin. Bien, sigue atentamente el desarrollo de la guerra de Ucrania, porque aquí te contamos lo que nadie está diciendo. Con todos estos elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy damos por terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga. Yo soy Arbey Vinasco y nos vemos en nuestro siguiente programa.